Bien, América Latina, y seguimos recorriendo la región. ¿Qué le parece si nos vamos directamente a Ecuador? César García Vélez tiene más detalles hasta ahora. Compañero, cuando quieras. Gracias, Andy. Saludos y buenas noches a toda Latinoamérica y el resto del mundo. Esto es DNews en vivo desde Quito, Ecuador. Escuchen bien, ¿saben cuántas personas, funcionarios municipales han muerto desde que inició esta ola de violencia en el Ecuador? 20 y entre ellos 2 alcaldes. La última, Brigitte García, esta joven de 27 años, la alcaldesa más joven en la historia del Ecuador, y esto ha generado que la Asociación de Municipalidades del Ecuador eleven la solicitud nuevamente al gobierno nacional para salvaguardar la integridad de funcionarios, alcaldes, concejales y quienes integran los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a conversar a continuación con el director ejecutivo de AME, hablamos de Homero Castañeda, quien ha tenido la gentileza de dialogar sobre este importante tema junto a nosotros. Gracias, Homero. Bien, es la tercera ocasión en la que se solicita que se haga este análisis de riesgo. ¿Qué se ha hecho desde el gobierno para poder garantizar que ustedes puedan trabajar en paz y puedan ejercer las funciones para el desarrollo de los territorios? Muy buenas noches. Efectivamente, el municipalismo del Ecuador está de luto. Usted lo ha mencionado, son funcionarios municipales, concejales, alcaldes asesinados y así no se puede trabajar. Mire, nosotros hemos solicitado por tercera vez una insistencia al gobierno nacional en su competencia de manejar la seguridad integral del país, de levantar un análisis de riesgo y de dar resguardo policial a los alcaldes y alcaldesas que necesiten tener ese respaldo de la fuerza pública. Están expuestos, reciben amenazas, reciben llamadas para extorsionarles y lamentablemente no podemos normalizar el hecho de que reciban atentados. Mire que hay 12 alcaldes que han recibido atentados, violencia con disparos y gracias a que no han sido heridos o no han recibido balas letales, no han fallecido. Pero realmente es crítica la situación y por eso pedimos al gobierno nacional que se levante este análisis para tener alertas tempranas, es decir, poder identificar si es que hay estas amenazas, si hay estas extorsiones, tomar las acciones preventivas y no de reacción, ya cuando lamentablemente tenemos otra alcaldesa fallecida en el país este fin de semana. Homero, conocemos la cantidad de alcaldes que actualmente tienen la protección que tienen, por ejemplo, alcaldes como Luis Chonillo, que lo hemos visto despachar con casco táctico, con chaleco antibalas. No puede inclusive a veces acudir a la alcaldía, tiene que hacerlo desde lugares, desde la clandestinidad en donde no se entiende. Pero ¿cuántos alcaldes en este momento tienen protección? Bueno, aproximadamente 15 alcaldes del país tienen seguridad pública, otros tienen seguridad privada, algunos tienen mixta, es decir, tienen pública y privada, pero tengo que contarle que 45 han solicitado esa seguridad y no han sido atendidos sus requerimientos. El gobierno nacional ha implementado un plan de seguridad al cual pedimos que los municipios nos incluyan, al municipalismo, quienes estamos en territorio. O sea, ¿no les preguntan a ustedes? Hay un Consejo de Seguridad Pública del Estado que el presidente de la República puede convocar a diferentes instituciones, no es miembro de la Asociación de Municipalidades, pero en el anterior gobierno sí se nos invitó a prefectos, a alcaldes, a juntas parroquiales, justamente para sociabilizar el plan de seguridad. Y nosotros queremos saber cuál es ese plan, cómo se está ejecutando, cuál es la evaluación de las acciones que está tomando en territorio. Y algo importante, nosotros como municipalidades podemos coadyuvar, podemos apoyar a esas acciones en contra de la violencia. Los municipios son capaces, por ejemplo, de establecer planes de control de espacios públicos, de recuperación de mercados, de plazas, de zonas calientes en donde puede haber posibles atentados, de recuperar el tejido social con planes, por ejemplo, escuelas para niños, para jóvenes, para que no sean caldo de cultivo de estos grupos delincuenciales, pero no hemos sido invitados para poder conocer ese plan de seguridad y por eso la llamada al gobierno nacional, primero, a garantizar la vida de nuestras autoridades,
Alcaldes y alcaldesas necesitan trabajar en paz y en armonía para poder llegar con los servicios y la infraestructura de gestión que necesita la ciudadanía. Y después que nos inviten a ser parte de ese plan de seguridad, porque esto compete a todos. Cuéntanos un poco si tienes casos de alcaldes que en este momento están viviendo situaciones críticas y que urgentemente necesitarían del resguardo de la seguridad pública, porque entendemos que evidentemente habrá niveles de riesgo, pero seguramente ustedes tienen denuncias de algunos que son blancos constantemente de amenazas, de extorsiones, etcétera. Sí, lamentablemente no podemos decirlo públicamente por la reserva, por la confidencialidad del caso, pero hay casos críticos, realmente alcaldes que ya no pueden ni siquiera, como el día de hoy, el alcalde de Balsar en su domicilio recibió impactos de bala. Y ya tiene recelo de regresar al cantón en donde debe trabajar, en donde debe despachar, en donde debe servirle a la gente. Entonces, es muy compleja la situación, ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto, pero el gobierno nacional es quien maneja este rato la fuerza pública y se necesita garantizar la vida no solo de las autoridades, sino de funcionarios municipales que también han sido víctimas de estos atentados criminales. Me gustaría también tu comentario al respecto de las declaraciones del presidente tras la muerte de Brigitte García, en donde señalaba que esto también aclara el panorama de que hay penetración del narcoterrorismo en las instituciones públicas. Evidentemente ahí tenemos un paradigma, un sesgo diciendo que quizás todos son corruptos y que están vinculados al narcotráfico. ¿Cómo han analizado ustedes el comentario? Bueno, si tiene información debería puntualizarla, no se debe generalizar, y también hay que rescatar que alcaldes y alcaldesas luchan contra esas mafias que están enquistadas en instituciones públicas y por eso a veces son víctimas de recibir estas amenazas y atentados. Considero yo que lo importante aquí es que no se puede normalizar que hay asesinatos y que sea parte del paisaje. Peor de una autoridad, de un alcalde, una alcaldesa, que quienes son líderes en territorio y quienes le están sirviendo a la comunidad. No se puede, porque hay una presunción de grupos de delincuencia organizada, de narcoterroristas, creer que es normal un asesinato. El Ecuador es un país de paz y hacia allá debemos trabajar todos. Homero, cierro porque hay un capítulo aparte en lo que tiene que ver con la adjudicación de contratos. Luis Chonillo lo había dicho de forma pública en su cuenta de ex, tratar de revertir ciertos contratos que fueron firmados y que beneficiaron de forma irregular a ciertos grupos ha sido muy complejo. ¿Cómo apoyar desde el Estado para que se pueda hacer ese trabajo que al fin y al cabo es el que cuida los impuestos con los que se solventan las diferentes obras que se realizan en territorio? Bueno, el tema de lucha contra la inseguridad y la violencia es un tema de varias aristas, ¿no? Hablamos de la fuerza pública, que está bien, la declaratoria de conflicto armado para aplacar, para que salgan a las calles. Nosotros los municipios podemos trabajar en temas de recuperación de áreas, de personas vulnerables, de recuperación del tejido social. Y la tercera parte, la justicia y los organismos de control. Por ejemplo, en el tema de contratación pública, la unidad de análisis financiero tiene que hacer un seguimiento de ese músculo económico que financia las armas, los sicarios. Mientras no se corte el músculo económico de quien provee armas, de quien provee balas, de quien paga un sicario, vamos a seguir teniendo violencia. Y finalmente, la justicia. Porque si es que se da un mensaje de impunidad, de que yo delinco o cometo un acto de corrupción y no hay una sanción, definitivamente la impunidad es el peor mensaje que se puede dar a una sociedad. Muy agradecido con esta entrevista, Homero Castañer, director ejecutivo de AME. Lo acaban de escuchar, 20 funcionarios municipales asesinados, 2 alcaldes. La pregunta es ¿cuántos más? Ya que ser alcalde en este país se ha convertido en una situación de vida o muerte. Este es el informe. Andy, tú continúas con más noticias en DNews. Te agradecemos, César García Vélez, por todas las precisiones y aclarar el panorama complicado y acontecido allí en Ecuador. Buenas noches.